Hola, buenas noches. Hola mi gente Plus. ¿Cómo están ustedes? Es de noche. Estoy bien tranquilita aquí en mi casa. Y como, como cada noche, pues hago mi momento de meditación, mi momento de meditación con el Señor. Eh, Leyendo un poco, orando un poco también. Y son uno de esos días en los que yo me pregunto sobre personas que conozco y situaciones por las que he pasado y las que he visto a través de otras personas que realmente nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra fortaleza, ponen a prueba nuestro carácter. Y muchas veces, estoy seguro que a ustedes también les ha pasado, uno se pregunta o uno piensa, mejor dicho, si esto que estoy yo viviendo es algo que, siento que es lo más grande, ¿no? Que yo puedo soportar o que no lo puedo soportar. Y todos sabemos, porque ya lo hemos escuchado, y si no lo has escuchado te lo voy a decir, que la palabra de Dios dice que todo lo que nos ocurre para bien de los que lo aman. O sea que todas las situaciones por las que pasamos, o todas las situaciones por las que estás pasando tú en este momento, tiene un porqué, tiene un para qué. Es muy probable que tú no lo entiendas, es muy probable que yo no lo entienda en el momento en el que uno lo esté viviendo, pero es así. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos, tiene una enseñanza, viene con una enseñanza. Hace unos días, hoy es la noche final del día 9 de enero del 2018. Y hace unos días vengo escuchando y viendo a través de las redes a la joven que es una tiene muchísimos seguidores, que se llama Quilladísima. Es una jovencita que por su sobrepeso ha enfrentado muchas situaciones, y ella de una manera muy jocosa, con una historia muy real y un testimonio muy conmovedor. Ella está haciendo muchas ayudas, está ayudando con su personaje de Quilladísima. La pueden seguir en las redes. Y ella está tratando de buscar dinero para la operación de un jovencito, de un preadolescente de 12, 13 años, que se llama Andy, a quien conoció a través de su mamá, que la siguió a uno de los eventos donde ella iba a participar, y la madre le pidió ayuda. Y esta joven se ha empoderado de ese caso. Es un niño que necesita una operación de corazón, y es urgente. Él está esperando por esa operación porque su vida corre peligro. Los médicos, de hecho, están sorprendidos de que aún esté vivo Andy, y no lo pueden operar porque no tienen el dinero recolectado. Esta no es la razón de este video, pero si pueden ayudar, éntrate a Quilladísima y cooperen. Entonces, yo escuchando esto y viendo la necesidad de esa madre, viendo su situación, definitivamente es una situación que yo estoy segura esa señora o esa madre tan joven cree o piensa que no puede más, como te ha pasado a ti y como me ha pasado a mí. Pero en esos momentos es cuando uno tiene que valorar el tener a Dios en tu vida, el tener a Dios en tu corazón. Esa es la gran diferencia entre pasar por una situación difícil teniendo a Jesús en tu vida y pasarla sin conocer de Él,
o sin confiar en Él. Entonces, cuando tú crees que tu problema es el más grande, cuando tú crees que realmente tú no vas a poder por lo grande de esa situación, es cuando yo te sugiero que mires la puerta de al lado, donde hay otras personas que están pasando por una situación probablemente mucho más seria que la tuya. No con esto, oiga bien, no con esto les resto importancia a tu situación, ni a la que he pasado yo. Pero sí tenemos que saber que siempre habrán personas que están pasando por situaciones más delicadas que nosotros. Y en ese momento nosotros tenemos que sacar ese tiempo para condolernos y para que nuestra caridad no solamente se suscriba en orar por mí mismo o por mí misma y entonces olvidarnos de los demás. Pero ese testimonio no es el único. En momentos muy difíciles de mi vida yo me he dado cuenta que realmente hay personas que sufren también más, que sus problemas son probablemente más difíciles que yo no hubiera podido sobrellevar, porque la palabra de Dios lo dice. O sea, el Señor no te va a dar nada que tú no puedas sobrellevar. Tus cargas no van a ser tan pesadas como que tú no las puedas cargar. Y yo me pongo y pienso, por ejemplo, en una amiga, madre soltera, muy joven, quien tenía una niña preciosa, preciosísima, con apenas 11, 12, casi la misma edad de Andy, del joven que le hablaba. Y esa niña, una niña con excelentes notas, una niña con una actitud muy positiva, muy alegre, le gustaba cantar, le gustaba bailar, era la alegría de su casa, la alegría y la felicidad de su madre, por supuesto. Y esa niña, en unos exámenes médicos, le encontraron algo muy delicado. Le encontraron cáncer. Y esa niña, con muy poco tiempo, murió. Yo, que conozco a la joven, no tan de cerca como mi hermana, por ejemplo, que son muy amigas, y yo siempre la recuerdo, y cuando la escucho hablar, cuando veo que interactúo con ella a través de las redes, siempre me queda ese sabor tan distintivo al dolor de boca, porque perder a su única hija, y yo la veo, y esa joven, por ejemplo, en estos días la vi regocijada de alegría con unos bebés parientes, y yo siempre pienso en su hija, una joven tan hermosa, con tanto futuro. Y tú te preguntas, ¿dónde está ahí el propósito del Señor con la muerte de esa niña? Lo hay, créeme que lo hay. Si yo te aseguro que sí lo hay. No es que el Señor le gusta o se engrandezca con las muertes, con los pesares y con los dolores. No, es simple y llanamente que nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas y unos las cumplen más a menos tiempo, a un corto tiempo de existir. Y tú me dices a mí, y yo me pregunté en ese momento que estaba pasando por una situación muy difícil. Esa joven tiene un problema mucho peor que el mío. Ese problema de esa joven es mucho más grande que el mío. Y así yo sigo viendo situaciones parecidas y tú seguro que las has visto. También, en un momento en que tú estás pasando por un conflicto, por una prueba, por un desierto, y tú conoces de situaciones que son más grandes que la tuya. Pero no nos damos tiempo a reconocerlo porque estamos en ese momento ciegos y
y probablemente también muy absortos por el dolor. Pero sentir dolor no es malo. Llorar tampoco, ni eso te hace una persona menos creyente. Dice Pablo en una carta que le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios 12, que él por 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitase a él un aguijón, o sea, una situación que lo estaba atormentando. 3 veces le pidió al Señor. Y el Señor le dijo a Pablo, al apóstol Pablo, que en esa debilidad por la que él estaba pasando era en donde él se glorificaba. Y que a través de ese momento por la que estaba pasando Pablo, el Señor lo fortalecía más. Y dice Pablo que entonces él aprendió a amar desde ese momento con mucho más fervor las persecuciones, las injusticias, los pesares, las situaciones, inclusive la falta de dinero, porque en ese momento él se recordaba de lo que el Señor le había dicho, que cuando él, mientras más débil él estaba, porque estaba pasando por algo, entonces era cuando él lo hacía más fuerte. O sea, la presencia del Señor en su vida era más fuerte. Léanse eso, 2 de Corintios 12, es muy hermoso, porque allí Pablo nos enseña cómo él, siendo un apóstol, siendo uno de los enviados de Jesús, él nos dice con sus propias palabras que él sentía dolor, que él sentía persecución, que él sentía una situación, o sea que él no estaba exento de ellas, como no lo estás tú, como no lo estoy yo. Entonces, vamos a aceptar la cruz que nos está tocando, pero vamos a aceptarla como cristianos, con fe, sabiendo que eso que estamos pasando es por alguna razón y que nos va a enseñar algo en el transcurso. Yo se los aseguro, porque yo he pasado situaciones difíciles en las que yo he visto la enseñanza del Señor en cada una de ellas. Quizás no en todas, estoy esperando en conocer quizás algunas que no las he visto, pero tarde o temprano las veré. Entonces, yo sigo viendo alrededor mío situaciones complicadas que no están en mi vida, que no están en mi carne, pero que de igual manera siento que debo aprender de ellas. Aunque no sea mi situación, yo aprendo de ellas. Yo tengo una amiguita a quien quiero mucho, que es una persona muy creyente y es una hermosa joven que tiene su familia, sus hijos, tiene 2 niños, uno de 14 y otro de 12, pero ella se ve muy jovencita. Esa joven, a mí me encanta verla porque ella siempre tiene una sonrisa, siempre. Y ella es una evangelizadora a tiempo completo en su casa, en su familia, en su sector, en su vecindario, en su parroquia. Y cuando yo pertenecía al Ministerio Nueva Alianza de Amor, ella, cada vez que hacíamos un retiro en el cual yo participaba predicando, ella iba con 1 o con 2 o con 3, hasta 5 personas de su barrio, de su sector, que no le quedaba para nada cerca, o de su familia, todos sus hermanos, sus cuñados, todo el mundo. Entonces, ella siempre con una sonrisa. Pero lo que no sabíamos, o lo que no sabían muchos de los que estaban en los retiros, de las personas que lo dábamos, muchos de ellos no sabían que esa joven había, con esa
con ese interés y con ese interés y con ese amor, había hecho eso con muchos de su barrio y con toda su familia. Pero lo que tampoco sabían era que ella estaba pasando por un problema de enfermedad de cáncer de mama. Y yo, que me hice muy amiguita de ella, lo sabía. Y ella iba a mi tienda y hablábamos. Y yo veía como esa jovencita que iba al oncológico y que salía de hacerse una quimioterapia, una radioterapia o lo que sea, y llegaba sonriendo, llegaba contenta. Y cuando ella entraba y transmitía paz, y transmitía amor. Y yo, mis hermanos, no lo niego, me preguntaba, ¿cómo puede? Pero me contestaba instantáneamente, eso solamente lo puede el amor de Dios. Solo el amor de Dios. Ella me transmitía a mí y me llevaba a mi paz. Pasó, siempre iba a mi negocio y en una ocasión la veía muy preocupada y ella siempre iba, a veces iba terminándose su quimioterapia y yo la anotaba porque no se veía muy bien y ella se sentaba, se bebía un jugo, iba al baño. Y en una me dijo, me tengo que volver a ir. Digo yo, ¿por qué? Y me dijo, porque a una compañera mía de al lado, de la que nos dan quimio junta, está ya muy mal y es probable que no pueda soportar esta quimio. Y yo quiero estar ahí porque ella no tiene a nadie. Y quiero también por hablarle de Dios. Yo les estoy hablando, mis hermanos, de una persona que le acaban de dar una quimio. Y ella está pensando en la hermana que estaba al lado, en una compañera, en una amiga. Pero ella lo decía sonriendo. Y cada vez que yo veo a esa joven, aprendo más de ella. Pero ahí no es todo. Pasó el tiempo, esa amiga de ella murió, ella sigue con su situación, luchando contra eso en un tiempo un poco más fuerte que otro. Y hace poco la volví a ver después de un buen tiempecito. Y con mucha pena y tristeza me habla de que su matrimonio está muy mal. Inmediatamente le digo, mira mi corazón, acuérdate que tú eres una servidora del Señor y que hay alguien que está muy molesto por lo que tú estás haciendo, que llevando la palabra a tu sector y a tu barrio y a todas tus amistades y familia. No te dejes caer. ¿Y tú sabes lo que ella me contestó? Yo lo sé y yo no me voy a dejar caer. Pero no obstante, yo le estoy diciendo eso, ella como mujer está triste. Y se le ve su tristeza. Pero aún así, ella da enseñanzas en este momento. Ella no ha resuelto su situación y está complicada. Pero ella tiene fe. Y esa es la diferencia. Mis hermanos, mis amigos, mi gente plus, esa es la diferencia de pasar por un divorcio estando en los caminos del Señor y cuando tú no estás en los caminos del Señor. Así es como tú puedes ver cómo una persona se aferra a la fe y espera y tiene paciencia cuando el Señor está en su corazón. Y yo me pregunto, cuando yo me quejo o cuando yo escucho quejas de situaciones que son importantes para esa persona o para mí en ese momento, y me pregunto, ¿qué magnitud le doy si nos ponemos a pensar en las situaciones por grado a esta joven con cáncer, con 2 hijos, ahora sola en estos momentos, con estrechez económica muy difíciles? Y yo a veces no sé ni qué decirle. Pero siempre el Señor pone palabras para nosotros llevarle aliento, ¿no? A alguien que está con nosotros. No soy yo, es el Señor. Y entonces ese problema de esa joven hace que a mí se me olvide cualquier cosa. Porque siempre, siempre, siempre vamos a encontrar a
muchas más personas que están pasando por situaciones más delicadas que la que nosotros podamos escuchar o podamos tener. Eso no quiere decir que le dejemos que le restemos importancia. Eso no quiere decir que nosotros no somos o que somos muy débiles porque lloramos o porque nos desesperemos. No, eso es del ser humano. Ahí se lo mencioné, Pablo lo decía. Le oró 3 veces. O sea, imagínense que el apóstol Pablo se ha arrodillado 3 veces, en 3 ocasiones, orándole al Señor: por favor, quítame esto, por favor, quítame esto. ¿Tú me entiendes? O sea, él también. Nosotros somos seres humanos. Eso no está mal. Eso no está mal. Así que, si tú en este momento estás pasando por una situación en la que crees que no vas a poder, yo te digo que sí puedes. Que te aferres al Señor, que pongas tu confianza en Él, que deposites tu cansancio en Él, porque Él no lo dice. Cuando ya tú no puedas más con tu carga, cuando ya tú no puedas más con tu cruz, dámela a mí, que yo la cargo por ti. Y toma mi cruz tú, que es suave, que pesa poco, que es ligera. Yo te doy mi cruz y yo tomo la tuya. Ve a donde Él, ve a sus pies y de corazón deposita todo eso a sus pies. Y cuando tú creas que de verdad tú no puedes, que van a haber días así, entonces deposita tu mirada y tu atención en alguien que esté pasando por algo difícil y trata de escucharlo, trata de escucharla y trata de ayudarle. Porque a veces nos aferramos y nos cegamos y nos volvemos sordos cuando a nosotros nos sucede algo. Y no sabemos que dándole la mano a alguien y escuchando a alguien podemos aprender. El Señor nos habla a través de las personas. Vamos a de verdad, este año que empieza hoy, que empieza ahora, el 2018, que estamos en enero, vamos a confiar más en el Señor. Vamos a tener más paciencia. Vamos de verdad a depositar todos nuestros planes en Él. Y vamos a decirle a Él que no importa lo que estemos pasando, si en esa debilidad Él se manifiesta en fortaleza y en poder y se glorifica en mí, entonces vamos a apreciar eso que estamos pasando. Vamos a abrazar nuestra cruz. Sí, se puede. Vamos a abrazar nuestra cruz. Vamos a abrazar esa situación. Y en el nombre poderoso de Jesús, su gloria y su fortaleza estarán con nosotros. Ahora vamos a cerrar los ojos un momentito para pedirle a Él, como lo hizo Pablo, pero en este caso, ya sabiendo que en nuestra debilidad Él se fortalece, vamos a nosotros a decirle a Él que gracias. Gracias, Señor Jesús, por esto que estamos viviendo. Gracias, Señor Jesús, porque aunque yo no te lo pedí, tú me ves con ojos de misericordia en este momento difícil. Y si en este instante yo no tengo ninguna situación difícil, conozco de alguien que sí la tiene y la traigo a mi memoria. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque conozco a esa persona. Gracias porque me hiciste recordarla y porque yo voy a acercarme a esa persona para tenderle mi mano, para darle una palabra de aliento en tu nombre, Señor Jesús. Te doy inmensas gracias por las situaciones en las que he vivido anteriormente y en la que tú, Señor, me has sacado por tu misericordia. Y en esta que estoy viviendo en este momento, si estás viviendo en algo, alguna situación, algún peligro o alguna de cualquier índole,
Si estás viviendo en una situación difícil, te digo, Señor Jesús, que yo confío en ti, que creo en ti y que te amo. Buenas noches. Nos volveremos a ver pronto. Si te llegó, si te tocó el corazón, regálale estas palabras a alguien. Que el Señor te bendiga y nos volveremos a ver muy pronto.